bienvenidos a su programa Nuestra Voz Existe. Soy Ana Rosa Cárdenas y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante frecuente en realidad y es lamentable que siga ocurriendo en nuestro país, que es el tema del embarazo adolescente. Este tema que ya se ha venido tocando en diferentes, también entrevistas que hemos tenido dentro del programa, pero hoy queríamos darle especial énfasis, pero poniéndonos en contexto, ¿no? El caso del embarazo adolescente, siempre a veces las ideas que teníamos sobre ese tema era, y seguramente porque eso te pasa por abrir las piernas, ¿no? Por no cuidarte, como que toda la responsabilidad siempre para el lado de las mujeres sobre todo y por la falta de información que recibíamos y por eso en otros programas hemos hecho mucho énfasis en el tema de la importancia de hablar de la educación sexual integral, ¿no? Que también implica hablar sobre métodos anticonceptivos, el autocuidado, las relaciones con las otras personas, etcétera, para también nosotras sabemos que vivimos en un contexto bastante violento y machista donde a veces no expresamos lo que realmente sentimos por miedo al que dirán o también en una relación de pareja donde puede haber cierto poder de una persona sobre la otra. Y precisamente para poder ampliar sobre el tema, de qué se trata, cómo prevenirlo, hemos invitado el día de hoy a Pierina Traverso, quien es profesora principal del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del comité directivo de la maestría en intervención clínica psicoanalítica. Bienvenida al programa, muchísimas gracias por acompañarnos, Pierina. Gracias a ustedes y muy contenta de estar en este programa. A ver, quería empezar preguntándote, ¿cuáles crees que son las principales causas del embarazo en la adolescencia, ¿no? ¿Crees que la sexualidad sigue siendo un tema tabú, ¿no? Para poder hablar sobre eso también. Y si consideras que los adolescentes de Lima les falta justamente esa información que estaba mencionando al inicio. Mira, yo creo que la causa es que no hay una causa, ¿no? Sino es un fenómeno multicausal, ¿no? Y que tampoco se puede hablar de un embarazo adolescente, sino que también hay que referirnos un poco a las diferentes zonas donde pueda un poco emerger este fenómeno, ¿no? En primer lugar, yo diría que, a ver, voy a empezar con algunas cosas que de alguna manera yo descubrí a través de mi tesis, porque yo hice una tesis sobre, en realidad, no el embarazo adolescente, pero sobre maternidad adolescente, ¿no? Y entonces, lo que yo, digamos, observé en estas chicas que eran madres adolescentes, que tenían, digamos, 17 años en promedio más o menos, es que muchas de ellas, digamos, sentían que, por ejemplo, ser madres les daba una identidad, digamos, ante un futuro tan poco esperanzador como el que a veces, digamos, algunos jóvenes de nuestro país tienen. A veces la idea de ser madres era algo que les daba una identidad, ¿no? Entonces, obviamente esto también está relacionado con, digamos, con la pobreza, con las limitaciones que una persona pueda tener para acceder a estudios, educación, etcétera, ¿no? Otra cosa que también observé es que muchas de estas jóvenes venían de familias que podríamos un poco ahora llamar como disfuncionales, es decir, familias donde digamos, había habido padres o madres que estaban ausentes, no había habido violencia, había habido abandono, había habido negligencia, y de alguna manera estas jóvenes buscaban en la pareja y, digamos, en el hijo, en realidad no se planteaban tanto de repente quedarse embarazadas, sino tener, digamos, una relación de pareja que les diera un poco todo el amor y el sostenimiento que no habían tenido en su propia historia y en su propia infancia, ¿no? El nacimiento un poco del niño traía, digamos, esta fantasía, ¿no?
obviamente eran embarazos no planeados, pero había un poco esta fantasía de que, bueno, voy a tener un poco esta familia que no tuve, voy a poder darle a mi hijo lo que no me dieron a mí, pero no necesariamente siempre pasaba eso, ¿no? Ahora, por otro lado, también está todo el tema sexual, ¿no? Pero yo no creo que sea, o sea, lo único, ¿no? Si la educación sexual todavía es bastante, digamos, acotada en los colegios, en las familias, las mismas chicas todavía, digamos, tienen una serie de prejuicios para exigir, digamos, ciertos cuidados en las relaciones sexuales, pedirle a sus parejas que se cuiden o ellas cuidarse, ¿no? Entonces, y ahí hay todo, digamos, una serie de mitos en relación a los cuidados, en la educación sexual, y claro, como tú decías, un poco también predomina esta visión un poco machista, ¿no? Donde el hombre impone un poco su modo de mirar la sexualidad, ¿no? Depende mucho culturalmente. Hay culturas, hay, digamos, en nuestro Perú, que son un poquito más, digamos, más tolerantes con el embarazo adolescente que otras, ¿no? Yo básicamente me dediqué a trabajar con madres de las zonas urbanas limeñas, ¿no? Donde el embarazo adolescente es muy mal tolerado por las familias y también esas chicas de alguna manera sentían que si bien, o sea, podían tener todas estas fantasías en relación a tener una familia, tener un hijo, como no, el que no tuvieron, también sentían que interrumpían un poco su futuro, ¿no? Y precisamente eso va un poco ligado a la segunda pregunta, que es cuáles son las principales consecuencias, ¿no?, que tiene un embarazo adolescente en la vida de estos adolescentes y más sobre todo cómo recae a las mujeres, ¿no? Porque siempre se trata de desligar muchas veces la imagen de este caso del adolescente varón en la responsabilidad que tiene con el embarazo, sino que toda la carga social, toda la presión y la responsabilidad cae en nosotras las mujeres y más sabiendo en un contexto donde la información no es bastante amplia o difundida por los miedos, los tabús, y entonces, ¿cuáles son esas consecuencias? La que más hablábamos era de interrumpir tus proyectos a futuro, ¿no? De repente no culminar la secundaria, no poder solo dedicarte a trabajar y ya tus proyectos se han ido, pero ¿cuáles son, aparte de ellas, otras consecuencias de repente en la salud? Porque sabemos que corren mayor riesgo de llevar un embarazo, ¿no? No solo para ellas, sino también para el futuro bebé por nacer. Entonces, si nos podrías ampliar mucho más la información. Bueno, tú ya has mencionado varias cosas, ¿no? Que me parecen todas sumamente importantes. Una, efectivamente, es que, digamos, estas jóvenes, aunque, digamos, el Estado, o sea, los colegios tienen la obligación de que las chicas puedan terminar secundaria, ¿no? No todas efectivamente terminan. Yo me acuerdo que, digamos, la mayoría que yo, digamos, con las cuales yo trabajé, entrevisté, todas decían que iban a volver a retomar sus estudios, pero a veces no necesariamente es así. Entonces, efectivamente, se entrunca la posibilidad de estudiar y al truncarse la posibilidad de estudiar, también se trunca la posibilidad de acceder, digamos, a mejoras económicas, ¿no? Se habla a veces que el embarazo adolescente trae un poco lo que se ha llamado la feminización de la pobreza, ¿no? Porque no pueden acceder digamos, a educación y por lo tanto a mejores puestos de trabajo, entonces su nivel socioeconómico se queda a veces como muy bajo también, ¿no? Y digamos, y pasa mucho que, digamos, ellas no quieren tener, digamos, otro bebé para seguir adelante con sus estudios, pero por alguna razón se vuelven a embarazar, ¿no? Y tienen un segundo hijo, no necesariamente del mismo padre biológico, porque como tú decías también, estas parejas son parejas muy precarias, ¿no? En términos de, digamos, que se sostienen en el tiempo. A veces sí, y hay muy buenos padres adolescentes, porque, digamos, hay padres que son más o menos de la misma edad que las jóvenes, pero hay padres un poco mayores, y hay
hay parejas que sí se sostienen y que son una buena pareja para ese nuevo hijo, pero generalmente son parejas muy precarias, se sostienen muy poco en el tiempo y lamentablemente a veces los hombres un poco desaparecen de la escena y es la madre junto a su familia, digamos, de origen, si es que tiene el apoyo de ella, que se hacen cargo del bebé, ¿no? Eh, y otra cosa, efectivamente, también, como tú lo has dicho, tiene que ver en la salud, ¿no? No necesariamente estas madres por cuestiones, probablemente por temor a que, digamos, a lo que puedan decir los médicos, las enfermeras, no acuden necesariamente a todos sus controles, entonces eso puede incidir en la salud suya y en la salud del bebé también. Y ya, digamos, a un largo plazo, o cuando ya el bebé nace, tampoco podemos hablar de que todas las madres adolescentes son así, pero de repente también, justamente porque son adolescentes, de repente toda su mente no está tan metida, digamos, en la maternidad como podría estar una joven ya mayor, que tiene estudios o que, digamos, hubiese deseado su embarazo, ¿no? Entonces, también podría incidir un poco en la relación que tiene con el bebé, pero como les digo, no hay un solo factor, hay mamás adolescentes que son buenísimas, ¿no? Y muy adecuadas mamás, ¿no? Y respecto a qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, qué podríamos, que lo que está a nuestro alcance como adolescentes o jóvenes para poder prevenir los embarazos adolescentes y también cuál es el rol de nuestros padres, nuestras madres de familia, de, no sé, de hablarnos sobre el tema de ya que entramos a la pubertad o que empecemos a menstruar ustedes antes, ¿no? Porque el tema del cuidado de nuestros cuerpos, el poder hablar sobre todo ello, personalmente considero que debería ser desde muy temprana edad, sabiendo también los grandes riesgos y peligros que encontramos. Y me encanta volver a repetirlo, pero lo voy a hacer mientras se pueda. Ese mito que se ha roto de que a veces nuestros hogares son los más seguros, y la pandemia nos ha demostrado que no es así. Los altos índices de embarazo y sobre todo por violación sexual y miembros de nuestra familia son reales. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como adolescentes y también nuestros padres, ¿no? Y madres? Bueno, yo creo que es como, digamos, como, a ver, como una tarea de todos, ¿no? No creo que solamente sea de ustedes como jóvenes, de los padres, creo que también es una cuestión a nivel mucho más amplio de, digamos, de un Estado, ¿no? Un Estado que cuide a sus jóvenes para que, digamos, los embarazos adolescentes no pasen también. Esto pasa también por los sistemas de educación y los sistemas de salud, ¿no? Ahora, si tú me preguntas un poco qué pueden hacer ustedes como jóvenes, yo creo que, bueno, más allá de tener acceso a cuestiones de educación sexual, digamos, cuidar su propio cuerpo, en fin, también muchas de estas jóvenes que resultaron siendo, digamos, teniendo un embarazo temprano, muchas de ellas también estaban como aisladas, ¿no? Del resto de sus pares. Probablemente por diferentes razones, porque de repente no se sentían muy acompañadas en su casa, ¿no? Entonces, de repente, digamos, poder un poco saber que digamos que estas jóvenes que se sienten más aisladas, que no tienen tantos recursos de repente de su propia familia, saber que hay una red de amigos, de pares, de repente redes comunales también, ¿no? ¿Cómo fortalecer las redes comunales? Estoy pensando, por ejemplo, en grupos parroquiales, en grupos de la iglesia, donde también, digamos, se pueden un poco sostener, digamos, o pueden ir a conversar estas personas también que se sienten un poco solas o en dudas, ¿no? Y no más bien, digamos, rechazarlas o aislarlas también, ¿no? Sí, y justo también como mencionabas, hablábamos sobre los padres y todo eso porque hemos visto las grandes marchas de Con mis hijos no te metas, por ejemplo, tratando de censurar, de que se hablen como que los padres son los propietarios de los hijos y no tienen una autonomía de poder
los adolescentes o los jóvenes poder acceder a esta información que también son parte de sus derechos humanos, parte de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, y es a lo que no se está dando, creo yo, tanto hincapié, pero también eso ha afectado al otro lado, que es el sector educativo, donde pasamos 11 años de nuestra vida, el mayor tiempo dentro, y lamentablemente muchos profesores ya le tienen como que terror de hablar sobre el tema por miedo de que los padres vayan y les critiquen o que ya los categoricen de que están aportando una ideología errónea, etcétera. Entonces, ¿qué rol también deben tener ahí la escuela y también la actitud, ¿no? Como nosotros compañeros que en mi colegio veía cada año salir 5 o 6 chicas embarazadas y los comentarios de las madres o otras compañeras eran tipo, no te acerques con esas personas porque te va a contagiar lo fácil, ¿no? De poder salir embarazada, etcétera. Claro, esta idea un poco, lo que tú dices, como de la chica fácil, ¿no? Cuando en realidad probablemente es una chica que está sufriendo, que está aislada, que probablemente no tiene la escucha un poco de sus padres y probablemente también y también hay como una cosa así de complicada, porque efectivamente, digamos, también desde el colegio hay una censura, ¿no? Esta es una chica fácil, o, en fin, cuando de repente justamente se trata de poder conversar con ella, escuchar, ver qué está pasando, ¿no? También como que en los colegios podrían haber como, de repente, como más espacios, yo le llamaría como espacios como psicológicos, dinámicas de grupo, digamos, entre los mismos adolescentes, para poder conversar un poco sobre diferentes temas. El espacio, siempre hay espacio para conversar sobre esas cosas, ¿no? Claro que sí. Y la última pregunta es respecto a mencionar las cifras, ¿no? Que este año en el Perú cerca de 30.000 adolescentes han sido madres. ¿Qué podrías tú recomendar, ¿no? O sea, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo las podemos acompañar desde el rol que podemos tener como padres o hermanos o compañeros de este estudio, ¿no? Para que también no se trunque pues su camino, su sueño y que también el propio sistema brinde mayores facilidades para estas mujeres que finalmente también tienen sueños, también quieren salir adelante, ¿no? O sea, ¿cómo lidiamos con eso? Sí, lamentablemente hay, como tú dices, todavía muchísimos prejuicios, ¿no? Y todo este tema efectivamente de con mis hijos no te meta ha creado como muchos cismas también, ¿no? Y digamos, las escuelas están como muy alertas, que se toca, que no se toca, pero lo que yo sí creo que los colegios, por ejemplo, pueden hacer es propiciar que los padres estén mucho más cerca a sus hijos, escuchar a sus hijos cuando hay un problema. Ahora, esto es difícil, ¿no? Porque a veces los estreses económicos, ¿no? Tener que salir a trabajar un montón de horas, a veces los chicos están solos, no tienen con quién contar, o sea, la realidad es complicada, ¿no? Pero de repente el colegio, la comunidad, la iglesia, ¿no? Pueden ser espacios donde, digamos, las jóvenes que tienen problemas pueden acudir antes de tener que, digamos, que se produzca un embarazo adolescente no deseado, ¿no? Ahora, también pensaba un poco desde los sistemas de salud también, ¿no? Cómo los hospitales y los centros de salud a veces no ven con buenos ojos cuando la chica se embaraza, ¿no? Y en vez de acoger a esa madre adolescente, le recriminan, ¿no? Entonces, esa chica que va a dar a luz, va a tener un bebé, probablemente no quiera volver a acudir a centros de salud donde podría tener cierto tipo de ayuda porque va a ser recriminada, ¿no? Por el personal de salud. Entonces también es todo un circuito bien complicado, ¿no? Que creo que todos los actores, digamos, de la sociedad estamos implicados también, ¿no? Exactamente, ese trato tan hostil que recibimos muchas adolescentes, hablándote personalmente, ir al centro de salud y pedir información sobre métodos anticonceptivos o planificación familiar, le juro que ha sido una experiencia tan horrenda que ya no quise volver, Ajá. porque literal era
me pusieron detrás de la puerta en una silla súper alejado y la gente entraba y salía mientras yo explicaba como que qué me pasaba y qué me parecía. Y ni siquiera era un trato que te brindara confianza, sino era totalmente hostil y afuera te veían como que, ay, seguramente está embarazada, por eso está yendo, no sé, a ginecología o está yendo a esto, a la obstetra, ¿no? Y no es así. Yo le decía, no, precisamente porque no quiero salir embarazada es que estoy viniendo. Claro, No se claro, claro, normaliza que nosotros claro. queramos ir responsablemente también a ir a recibir información, pero si recibes ese tipo de trato y aparte se tarda demasiado y no hay un espacio seguro y de confianza, ¿cómo vamos a ir? ¿No? O sea, el Claro. sistema también nos debería brindar eso. Quiero decir que, digamos, una de tú me preguntas qué hacer, y yo creo que digamos, un programa como lo que ustedes están haciendo, con una joven como tú que lo está haciendo, son plataforma para que estas cosas no sucedan, ¿no? Entonces, o en todo caso sucedan menos y que saber que los jóvenes tienen acceso a ser escuchados, en todo caso, por otros jóvenes también. Te felicito, lo felicito totalmente. Nada, muchísimas gracias a ustedes Bien. también que aceptan venir al programa y brindarnos todo su conocimiento y compartirlo, ¿no? Ahora las redes sociales nos ayudan a difundirlo y ahí les invito a todas las personas que nos están viendo o escuchando a través de Spotify, síganos, compartan con sus familiares, que es información muy importante y relevante. Así que conmigo será hasta una próxima oportunidad aquí en su programa Nuestra Voz Existe. Hasta luego, gracias. Chao, gracias.